Mis saludos, queridos amigos. Bienvenidos una vez más al estudio de las 28 creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Hoy vamos a tratar acerca de la creación. Hemos estudiado acerca de la doctrina de Dios. Ahora vamos a entrar en los estudios que tienen que ver con la doctrina del hombre. Queremos enfatizar que los adventistas del séptimo día somos creacionistas. Nosotros creemos al pie de la letra el relato del Génesis que nos habla de la creación. Siempre he dicho que los primeros capítulos del Génesis, especialmente los primeros 6 capítulos que encontramos en el Génesis, son realmente la base de todo lo que existe hoy en día y es nuestra historia, es la historia de este mundo. Todos aquellos que nos aferramos al pie de la letra, al relato bíblico, indudablemente estamos completamente seguros de que venimos de un Dios maravilloso, un Dios inteligente, un Dios sabio, omnipotente, que creó todas las cosas. Y todo lo que encontramos a lo largo de la historia nos da firmeza en nuestra convicción, nos da evidencias de que realmente es así. Así que al entrar en el estudio que tenemos a continuación, quizás para muchos sea un repaso de lo ya conocido, de lo que ya sabemos, pero realmente es importante poder repasar todos estos principios básicos, todos estos fundamentos de nuestra fe, porque no solamente nos fortalecen en nuestras convicciones, sino también nos ayudan para poder avanzar adelante sabiendo de que hay un Dios maravilloso que no solamente pensó en nosotros a la hora de crearnos, sino que también hizo todos los planes posibles para rescatar al hombre del pecado en caso de que esto ocurriera y que su plan se cumpliera finalmente en la raza humana. Entramos, por lo tanto, en nuestro estudio que nos comprende en esta ocasión, la creación. Y vamos a leer especialmente lo que dice el libro Las creencias de los adventistas del séptimo día en su página 76. Dios es el creador de todas las cosas y reveló en las escrituras el relato auténtico de su actividad creadora. El Señor hizo en 6 días los cielos y la tierra y todo ser viviente que la habita y reposó en el séptimo día de esa primera semana. De ese modo estableció el sábado como un monumento perpetuo conmemorativo de la terminación de su obra creadora. Hizo al primer hombre y a la primera mujer su imagen como corona de la creación y les dio dominio sobre el mundo y la responsabilidad de cuidar de él. Cuando el mundo quedó terminado, era bueno en gran manera, proclamando la gloria de Dios. Este es el resumen de lo que nosotros creemos con respecto al tema que vamos a tratar hoy. Cuando empezamos a estudiar el primer capítulo del Génesis, encontramos que Dios es un Dios ordenado. Dios no hace las cosas chapuceramente. Siempre he visto a Dios como un Dios que es prolijo en lo que hace. Él toma cuidado en las cosas que hace. Y Él tiene un espacio para cada cosa y cada cosa para un espacio. Por eso cuando Él pensó en crear este mundo, Él dedicó también 6 días literales para crear en cada día algo. Y yo creo ciertamente que Dios es sumamente poderoso para que en un segundo, y quizás qué segundo, tal vez en fracciones de segundos, Dios hubiera hecho todas las cosas de una vez. Ahora, ¿por qué Dios se tomó el tiempo para que en cada día algo apareciera a la luz debido a su poder? Indudablemente eso nos muestra un Dios que cada cosa que hace tiene un propósito definido. Y una de las cosas importantes que Dios tuvo en cuenta es que en esa primera semana ya quedara establecido el ciclo semanal tal como lo conocemos hoy en día. Así que si tú tienes una semana de 7 días que van desde el domingo hasta el sábado, eso quiere decir de que hubo un Dios que tuvo en la mente crear ese ciclo semanal para bendición de la raza humana. Pero vamos a ver cómo Dios en cada día hizo algo especial para nosotros. El orden de la creación se destaca en Génesis de esta manera. Tú puedes tomar tu Biblia, vas a leer a partir del capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vas a leer allí todo lo que dice la Biblia al respecto. El primer texto te dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, el primer día, siguiendo el siguiente versículo, Dios crea la luz.
Dios es luz, de manera que la presencia de Dios en aquel mundo que estaba en esos momentos desordenado, por el hecho de que estaba cubierto totalmente de agua, no había todavía ni siquiera una planta, no existía la tierra, era simplemente una bola de agua suspendida en el firmamento, en el espacio sideral. En ese mundo desordenado, Dios crea la luz, porque lo más importante sobre todas las cosas es que la luz comience a alumbrar, la luz comienza a disipar las tinieblas. Lo primero que surgió en este universo fue la luz, porque donde está Cristo, donde está Dios, hay luz. Y la presencia de Dios aleja completamente todas las tinieblas del pecado y todas aquellas cosas que puedan existir y que puedan hacernos daños. Dios es luz. Por lo tanto, donde está Dios, siempre habrá luz en tu vida. El primer día crea Dios la luz. El segundo día dice que Dios separó las aguas, haciendo división entre la atmósfera y el agua que estaba sobre la superficie de la tierra. En otras palabras, Dios creó lo que nosotros conocemos como el cielo, le llamamos cielo, que es el cielo atmosférico. Pero también las aguas de la tierra quedaron separadas del cielo atmosférico. El tercer día, Dios separó las aguas de la tierra y vistió la tierra con hierba verde y plantas y árboles frutales. Ahí comenzó Dios inmediatamente a preparar las condiciones para el surgimiento de lo primero que tenía vida, y eran las plantas, porque las plantas son organismos vivos. No son organismos vivos tal vez como nosotros, pero sí son organismos vivos porque en ellos pulsa la vida de Dios. La hierba verde cubrió completamente la tierra, no como la hierba verde que vemos hoy en día. No, aquella era hierba verde que era como una especie de alfombra que cubría la tierra. También árboles frutales comenzaron a aparecer a la palabra de Dios por todas partes. Diferentes tipos de árboles que llenaron la tierra de belleza. El cuarto día llegó y Dios creó entonces el sol y la luna. No tenemos totalmente claros de si el sol y la luna fueron creados en ese momento o ya estaban creados en sí. Lo cierto es que el relato bíblico nos presenta que Dios en esos momentos, Dios puso al sol como lumbrera del día y puso a la luna como lumbrera de la noche. El quinto día Dios creó las aves, los peces y también todos los habitantes del mar, porque hay en el mar animales como la ballena, por ejemplo, que es un mamífero y no es exactamente un pez. Así que Dios crea las aves y también los peces y los habitantes del mar en el quinto día. Para el sexto día Dios creó también los animales terrestres, así que comenzaron a aparecer todas las diferentes variedades y especies de animales sobre la tierra y fueron creados de la tierra. Y el hombre, que fue la última parte de este programa creativo de Dios, es lo que fue llamado después la corona de la creación. Pero para Dios crear al hombre, no hizo como creó los animales, que simplemente Dios dio la orden y de la tierra comenzaron a surgir animales. Para crear al hombre, Dios se tomó el tiempo y también con delicadeza, Dios formó del polvo de la tierra al hombre. Así lo dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en las aves de los cielos, en los peces de la mar. Dios, con sus manos de artista, modeló a aquel hombre en una forma perfecta. Todos los órganos, cada parte del cuerpo, todos los sistemas que componen el cuerpo humano estuvieron formados perfectamente por la mano de Dios. Lo único que ocurría era que no había vida en aquel hombre creado por Dios. Entonces Dios hizo algo maravilloso, sopló en la nariz del hombre aliento de vida y dice la escritura, y fue el hombre un alma viviente. Finalmente, la unión del polvo de la tierra con el aliento de vida de Dios hizo el milagro de que el hombre, el primer hombre, Adán, viniera a la vida. Por eso tú y yo somos un milagro de Dios. Somos polvo de la tierra porque nuestra naturaleza proviene de Adán. Cuando nosotros morimos, nos convertimos también en polvo. Sin embargo, el aliento de vida que Dios nos da es el regalo que Dios nos concede para que podamos tener vida en este mundo por el tiempo que Dios determine. Por eso tu vida no es tuya.
La vida que tú tienes proviene de Dios. Es un regalo de Dios. Y debes cuidar esa vida, debes cuidar lo que tú eres, porque Dios va a tomar en cuenta todo aquel que maltrate su vida. En Génesis 1, versículo 31, se dice que Dios vio todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Así que si Dios dijo que era bueno en gran manera, imagínate tú cómo sería el mundo, cómo sería este planeta al salir de las manos del Creador. Nosotros a veces compramos alguna cosa, puede ser un carro, puede ser un equipo para nuestra oficina o para la casa. Y cuando son nuevos, qué maravilloso, pero a medida que va pasando el tiempo, aún sucede con los juguetes de los niños y van ya poniéndose viejos, notamos una gran diferencia. Y eso es lo que ha sucedido a este mundo, no era la pretensión divina, no era el plan de Dios de que este mundo envejeciera de la manera que lo ha hecho. Eso ha sucedido por causa del pecado. Pero cuando Dios creó el mundo, lo creó para que siempre estuviera nuevo, para que siempre estuviera resplandeciente. Dios vio lo que hizo y dijo que era bueno en gran manera. Porque Él, por su gran misericordia y su gran amor para el ser humano, quería que el hombre disfrutara plenamente de todas las maravillosas cosas que Él había hecho. Fíjate que todavía, a pesar del pecado, podemos ir a lugares que nos quedamos boquiabiertos, por así decirlo, de la grandiosidad de las cosas que Dios ha hecho. Admiramos las maravillas de Dios. Por lo tanto, eso es importante poder entenderlo para que podamos darle gracias a Dios por las cosas que Él ha hecho y podamos cuidar muy celosamente de todo lo que a Dios le pertenece. El mundo no es nuestro. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No somos nosotros nuestros propios dueños. Y aquel que maltrata las propiedades de Dios, aquel que tiene en poco las cosas que Dios ha creado, tendrá un día que vérselas con el creador de todas las cosas. Finalmente llega el séptimo día. Decimos que la semana tiene 7 días. ¿Qué hizo Dios entonces en el séptimo día? Al final del capítulo 1 y también el capítulo 2, versículos 1 al 4, nos menciona que Dios descansó y creó el sábado como día de reposo santificado. En ese pasaje, el Señor nos muestra cómo era importante el descanso. Dios, después de haber terminado su obra creadora, bendijo el día de reposo, lo descansó y también lo santificó. Fueron tres actos divinos para mostrar al hombre la importancia de guardar el día de reposo. Dios no descansó por el hecho de que estuviera cansado, simplemente la palabra descansar allí lo que quiere decir es que Dios recesó de su obra. Todo lo que había hecho hasta ese momento ya estaba concluida. La obra de la creación de este mundo estaba concluida. Por lo tanto, Dios reposó el séptimo día de su creación. Y ahora tomó ese día en que él reposó, el día de sábado, el séptimo día, y lo bendijo. Al bendecir Dios algo, quiere decir que Dios está considerando que eso que él bendice está separado para algo totalmente diferente a lo que había ocurrido a lo largo de los 6 días de la creación. Durante 6 días Dios trabajó, pero ahora bendice el sábado para colocarlo en un lugar especial. Y para que fuera auténtica la bendición, Dios santificó, fue el tercer acto de Dios con el sábado. Dios santificó el día de reposo. La palabra santificar no tiene quizás el significado que muchos le dan. En este caso, la palabra santificar quiere decir poner algo para un uso totalmente sagrado, separarlo para un uso sagrado. Dios separó el sábado para que fuera un día especial. Ahora pon en mente este pensamiento que te voy a dar. ¿Cómo pasaron nuestros primeros padres ese primer sábado? Bueno, Dios tenía que convertirse en esos momentos en un maestro para enseñarles a ellos cómo guardar el sábado. Así que indudablemente el jardín del Edén se convirtió en una escuela. Allí en ese jardín del Edén, en esa escuela, primera escuela, que habría de convertirse también en la primera iglesia, Dios comenzó a instruir a Adán y Eva de tantas lecciones que ellos no conocían. Les habrá relatado cómo Él creó este mundo. Así que Dios lo habrá instruido de muchas cosas durante ese tiempo de sábado.
y se habrá paseado indudablemente con nuestros primeros padres por todo aquel jardín del Edén, mostrándole las maravillas de la creación, hablando de las leyes de la naturaleza. No sé, estoy poniendo mi imaginación a rodar para poder pensar cómo Dios habrá usado ese sábado para que nuestros primeros padres tuvieran realmente un libro de texto de cómo guardar el sábado. Dice este pasaje en Salmos 33, versículo 6: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de tu boca. En Hebreos capítulo 11, versículo 3, el apóstol Pablo nos dice: por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esta palabra creadora no dependía de la materia persistente. La palabra ex nihilo, eso es lo que quiere decir. Dios no usó materia persistente. Por eso, Hebreos, es tan importante entender lo que dice Pablo aquí, queridos. Pablo es claro cuando dice que de lo que se vio al salir de las manos del Creador fue hecho de lo que no se veía. No existía materia persistente. Algunos, los evolucionistas, hablan de que todo lo que existe hoy en día es porque hubo materia persistente, que en un momento se transformó casualmente, por así decirlo, y creó todo lo que existe hoy en día. Mira, a mi modo de ver hay que tener más fe para creer lo que dicen los evolucionistas que para creer lo que dice la Biblia. Dios simplemente con su poder dio la orden y todo vino a la luz. Dios habló y fue hecho. Él mandó y existió, así tan simple. Dice, ocasionalmente Dios usó materia persistente. Por ejemplo, cuando Dios creó a Adán, lo creó del polvo de la tierra. Así también los animales. Ya existía materia persistente en ese momento. Y Eva, por su parte, fue hecha de la costilla de Adán. Pero también, en ese caso, tenemos que darnos cuenta de que el creador de la materia fue entonces Dios. Porque si Dios no usó materia persistente y al decir sea hecho, fue hecho, indudablemente comenzó a surgir la materia. Quizá eso te crea un problema mental. ¿Cómo es posible que pueda hacer eso? Bueno, no podemos minimizar el poder de Dios. No podemos cuestionar el poder de Dios. Dios es Dios y Dios hace como a él le place. Dios es poderoso para crear todas aquellas cosas, aunque no haya materia persistente. Eso no cabe en la mente humana, jamás podrá caber en la mente humana y solamente aceptamos estas cosas por fe. Pero vamos a llevar las cosas a un punto neutro. Pensemos, por ejemplo, en lo que dicen los evolucionistas, que hubo una gran nebulosa, que la vida surgió por partículas microscópicas o una célula, etcétera, etcétera. Supongamos que es así. Supongamos que millones de años atrás hubo algo en este universo que creó todas las cosas. Algo difícil de creer para mí, pero bueno, supongámoslo. La pregunta sería, ¿y quién creó esa primera célula? ¿Quién creó esa nebulosa? ¿Quién creó ese primer cuerpo en el universo del cual provinieron todos los demás planetas, universos, islas, sistemas solares que pueblan este vasto universo que no tiene fin? ¿Quién fue el que creó eso? Bueno, ahí comienzan a estrellarse inmediatamente en contra de esa hipótesis que realmente no tiene ningún tipo de fundamento. Así que yo prefiero creer de que Dios creó todas las cosas, de Él provenimos, y indudablemente esto me hace pensar que tenemos un Dios todopoderoso que es capaz de hacer lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Una pregunta importante. ¿Son literales los días de la creación o representa largos periodos? Fueron creados los cielos, el sol, la luna y las estrellas tan solamente en 6.000 años atrás, porque muchos piensan de que fueron miles de años los que se usaron para la creación. Lo triste de esto es que aún una sección del mundo cristiano está tratando de acomodar la creación dentro de miles de años también para formar un sincretismo entre la evolución y el cristianismo. Eso es una aberración de interpretación, porque Dios en ningún sentido tuvo que usar miles de años.
Y es interesante poder entonces entender el lenguaje bíblico, porque la palabra hebrea que se traduce como día en Génesis 1 es la palabra yom. Y cuando esta palabra yom va acompañada de un número definido, siempre significa un día literal de 24 horas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en ese momento, cuando Dios crea la luz, dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. O sea que Dios está utilizando la palabra yom con un número definido. Después dice, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y después también dice, y fue la tarde y la mañana el tercer día. Y así sucesivamente hasta que llega al sexto día cuando Dios crea al hombre. Por lo tanto, esto nos da la suficiente evidencia para entender que Dios utilizó días literales en la creación de todas las cosas que compone este mundo. Leemos que los que consideran que los días de la creación representan miles de años o enormes periodos indefinidos de millones o aún miles de millones de años, niegan la validez de la palabra de Dios, tal como la serpiente tentó a Eva a que lo hiciera. ¿Te puedes imaginar cuán grande es el amor de Dios como creador? Indudablemente, cuando vemos las obras de la creación, cuando vemos las maravillas de este mundo, a pesar de la secuela que ha dejado el pecado, podemos comprender cuánto Dios nos ama. Dice en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, que en el principio Cristo, entre paréntesis, era el verbo, él era la palabra, él era la acción. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Debes imaginarte a un Dios que cuando hace algo lo hace con tanto amor que él procura que sea perfecto. Así deberíamos ser nosotros también. O sea, al igual que Dios e imitando a Dios, todo aquello que nosotros hacemos debemos hacerlo con amor al Creador. Porque cuando ponemos amor en aquellas cosas que hacemos, las cosas salen bien. He escuchado algunas veces a mi esposa cuando hace una comida deliciosa decirme, eso lo hice con amor. Y me doy cuenta de eso porque realmente queda perfecto, queda delicioso, queda agradable al paladar. Porque cuando le ponemos amor a aquellas cosas que hacemos, realmente surgen cosas maravillosas. No solamente para deleitarnos nosotros, sino que aquellos que hacemos con amor se contribuye también o contribuye a alabar el nombre de Dios, porque estamos imitando el carácter de nuestro Dios, estamos imitando cómo Dios es prolijo en hacer cosas maravillosas para nosotros. Ahora viene una pregunta, ¿cuál fue el propósito de la creación? Uno de los salmos más lindos que encontramos en la Biblia es el Salmo 19, y en el versículo 1 comienza diciendo ese salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo creado es para hablarnos de un creador maravilloso. Si queremos una prueba evidente de la existencia de Dios, querido, tenemos que mirar las obras de la creación. Ahí están las pruebas, ahí están las huellas de un Dios que nos ama, un Dios que realmente pensó en nosotros a la hora de crear este mundo para que fuera nuestro hogar. También otro texto es el de Isaías 45:18, donde nos dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. O sea, Dios no hizo un masterpiece en este mundo para él deleitarse. No, él la creó para que nosotros habitásemos en este mundo, para llenarla de seres humanos que pudieran admirar también las maravillas de la creación y pudieran adorarle como el verdadero Dios. Así que este es el propósito fundamental. El mundo fue creado, el universo fue creado para la gloria de su creador, pero también para que podamos disfrutar nosotros los seres humanos de él, porque a Dios le gusta compartir. A Dios le gusta compartir la belleza de la creación, le gusta compartir sus obras con nosotros para que también disfrutemos de esas maravillas. Hay un significado también de la creación y vamos a hablar de algunas cosas que son importantes. Cuando estudiamos este tema de la creación, darnos cuenta
el gran significado o los significados que tiene el hecho de que hayamos sido creados. En primer lugar, es un antídoto contra la idolatría. En el Salmo 96 se nos dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Y cuando miramos la creación, cuando estudiamos la obra creadora de Dios, nos damos cuenta de que el único y verdadero Dios es el que creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, es un antídoto contra la idolatría, porque los dioses falsos nada han hecho. De paso, ninguno de los dioses que se mencionan, aparte del Dios que creó los cielos y la tierra, es realidad existente. También es un fundamento de la verdadera adoración. Apocalipsis 14:7, ahí está el mensaje de ese primer ángel que viene con un ímpetu, a gran voz, proclamando por todos los cielos y la tierra, temer a Dios. Dice a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Cuando miramos al cielo estrellado, cuando contemplamos la naturaleza, cuando contemplamos una cascada de agua, cuando contemplamos la maravillosidad de la flor, su perfección, la polinización realizada por las abejas, cómo se mueven las hormigas durante el verano, buscando el alimento, y parece un ejército, como dice la Biblia, ¿no? Organizado. Cuando miramos todas estas cosas, cuando el científico se extiende sobre el microscopio para contemplar la perfección de la célula, esa separación que hay entre células, la división celular para crear nuevas células. Cuando estas cosas ocurren, no podemos dejar de pensar que existe un Dios maravilloso. Y nos sentimos inspirados para adorar a ese Dios. Por eso creo que si hay un propósito fundamental en la creación, es que esto nos pueda inducir a la adoración, a adorar al único y verdadero Dios. Otro propósito de la creación es darnos a conocer cuál es el verdadero día de reposo bíblico. Génesis 2:2 y 3 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. De ahí en adelante, Dios le dio el sábado a Adán y Eva, y por ende a toda la raza humana, para que toda vez que al concluir la semana, en ese séptimo día, la iglesia se reúne, podamos adorar a Dios como nuestro creador. El sábado es en sí un monumento que nos recuerda la creación. Cuando nos reunimos para adorar a Dios en sábado, estamos venerando a ese Dios que creó todas las cosas. Por lo tanto, ningún otro día puede sustituir al sábado, ni el domingo, ni el viernes. Y después vamos a hablar de la historia de todo esto, cómo el diablo se preocupó desde el primer momento de echar a perder la obra de Dios, incluyendo la santidad del verdadero día de reposo. También en la creación encontramos el origen del matrimonio. Génesis 2 nos dice que dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, hablando de Eva, su esposa, y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. En ese momento, cuando Adán vio a aquella mujer hermosa delante de él, se dio cuenta que era la ayuda idónea que él necesitaba. Hasta ese instante, ninguno de los animales había hecho posible que él se sintiera satisfecho a plenitud. Pero en aquellos instantes contempló esa hermosura, ese Miss Universo que tenía delante de él, comprendió que Dios había tenido presente en su mente lo que realmente necesitaba. Y en ese momento Dios hizo algo maravilloso. El hecho de que él hubiera creado esa primera pareja no es para que comenzaran a tener relaciones sexuales, sin primeramente haber cumplido con el plan que Dios tenía. Dios quería unir oficialmente a aquella pareja, santificar aquella unión, bendecirla, hacerla legal, para que entonces ellos pudieran comenzar a tener todo tipo de relaciones. Entonces Dios fue el que ofició como el primer juez de paz y casó a nuestros primeros padres. Y una vez que los casó, dio la sentencia nupcial que todos los pastores pronunciamos cuando casamos a alguien. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
y allí quedaron casados. Y sabes, fue Cristo mismo el que casó a aquella primera pareja. Por eso Dios quiere también, cuando tú piensas en tener una familia, piensas tener una compañera, un compañero, seguir con el plan de Dios para tu vida. Porque el matrimonio fue creado por Dios. El matrimonio no es un papelito que se llena y se firma. No, hay una bendición que Dios quiere derramar sobre aquellos que deciden contraer matrimonios a la manera que Dios lo creó, hombre y mujer, no cualquier otra cosa que el hombre invente por ahí, que realmente eso no tiene la bendición de Dios. Espero que entiendas lo que estoy queriendo decir en estos momentos. Así que todas estas cosas son fundamentos de la creación, pero hay otras cosas más. Vamos a ver otros factores que tuvieron su origen en la creación. Por ejemplo, la base de la verdadera estima propia. El relato de la creación declara que fuimos hechos a imagen de Dios. No a imagen de batracios, de un mono o algo así, como dicen algunos, sino que tenemos un origen digno. Además de esto, la base del verdadero compañerismo. La dignidad creadora de Dios establece su paternidad y revela la hermandad de todos los seres humanos. Si todos procedemos de Dios, por lo tanto, todos somos hermanos. No importa todas las divisiones que haya creado el pecado por cuestiones de raza, de grupos étnicos, culturas, etcétera. Todos somos hijos de nuestro Padre Celestial porque Él nos creó a todos, todos provenimos también de Dios. La responsabilidad por el ambiente. En la creación Dios colocó la primera pareja en un jardín, como dice Génesis 2:8, y ellos debían cultivar la tierra y señorear sobre toda la creación animal. Dios puso al hombre como vicegerente, lo puso como el administrador y debía darle cuenta a él de la forma que él trataba la naturaleza. El hombre tenía que cuidar, por lo tanto, de aquello que Dios había creado porque no era propio, sino que era de Dios. Y debemos tener en cuenta eso, porque el mundo está en estos momentos deteriorándose cada vez más y muchos están contribuyendo a la destrucción de la naturaleza y eso es un grave pecado delante de nuestro Dios. Así que debemos cuidar lo que Dios ha creado. La dignidad del trabajo manual. Dios fue el que creó el trabajo. Él le dio instrucciones a Adán para que labrara y guardase el huerto del Edén. Y toda vez que tomamos el trabajo como algo que no solamente para satisfacer nuestras necesidades o tener el dinero suficiente para nuestros gastos y demás, sino lo tenemos como una bendición que Dios nos da porque mantenemos nuestro cuerpo activo, nuestra mente ocupada, realmente el trabajo, vuelvo a decir, es una bendición para todos nosotros. El carácter sagrado de la vida. Imagínate, el creador de la vida continúa tomando parte activa en la formación de la vida humana, haciendo de este modo que la vida sea sagrada. Por lo tanto, nuestra vida no es nuestra, pertenece a nuestro Dios y debemos tener mucho cuidado de cómo usamos nuestro cuerpo, nuestra mente y todo lo que comprende la naturaleza humana. Ahora, el relato de la creación termina con la siguiente declaración. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Significa esto que la energía creativa de Cristo ya no se halla en actividad? Porque algunos tienden a pensar, bueno, Dios terminó ya la creación, no hay más creación. No, déjame decirte que Dios es tan creativo que siempre está creando algo. Vamos a ver algunos ejemplos que nos da la Biblia. En Mateo capítulo 8, versículo 8, dice allí esta expresión del centurión que vino a Jesús porque tenía un siervo que estaba enfermo y Jesús dijo, voy a ir contigo para sanarlo. Y él dijo, no, Señor, porque yo, mira, yo tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este, ve, y él va, y le digo al otro, ven y viene. Así que solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre tenía plena confianza de que Dios todavía tenía poder de crear. Por lo tanto, Jesús dio la orden en ese mismo momento. El criado quedó totalmente sano. Mira qué dice aquí. Él es quien cubre de nube los cielos, que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. En otro pasaje de la Biblia que viene a mi mente en estos momentos, no tengo la cita ahí, dice, envía tu espíritu y son recreados sobre la faz de la tierra. Dios sigue creando cada vez que nace un bebé, cada vez que nace un animalito,
Cada vez que nace una planta en el campo es una prueba de la obra creadora de Dios que continúa. Dios sigue creando, no piense que Dios terminó de crear, no, Él sigue creando, Él sigue activo en la creación. Él no se sentó en su trono ahí a descansar, simplemente y a ver cómo las cosas pasaban, no. Además de esto, Dios es sustentador de toda su creación. Él constantemente nos está sustentando porque envía la lluvia que hace germinar la planta, Él nos da la fuerza para poder trabajar, nos da la vida, el movimiento de la circulación de la sangre, aquellas cosas que nosotros hacemos automáticamente. Piensa, por ejemplo, en los músculos que nosotros tenemos que no actúan simplemente por el hecho de que nosotros nos proponemos que actúen, sino que son automáticos. La pulsación del corazón. Si quedara de tu parte hacer pulsar el corazón, no vivirías mucho tiempo. Pero Dios ha hecho que el corazón esté pulsando ahí con todo el tiempo, ¿no? A un ritmo normal, acompasado. Quiere decir que eso es una prueba de la evidencia que hay un Dios que nos sustenta. Indudablemente por decir simplemente algunos ejemplos. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí tú tienes una de las pruebas de la creación todavía de Dios, la creación espiritual de un hombre pecador a un hombre transformado para gloria y honra de Dios. Es quizás uno de los milagros más grandes que Dios hace en materia de creación, crear en el ser humano una imagen semejante a él, a su carácter, porque somos criaturas de Dios, creados para buenas obras en Cristo Jesús. De manera que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Así como Dios hizo todas las cosas nuevas en el tiempo en que creó este mundo, así también en el hombre Dios hace cosas nuevas. Dice aquí que en la creación Dios se deleitó mandando que las cosas aparecieran instantáneamente en 6 días. Pero en el proceso de salvar a la raza humana se ha extendido por miles de años. ¿Por qué razones lo hace? O sea, la creación nos puede hacer pensar, bueno, si Dios actuó en una forma rápida para crear todas las cosas, ¿por qué razón en lo que respecta a la redención Dios no está haciendo lo mismo? ¿Por qué tenemos que vivir en este mundo todavía por largos años sufriendo por causa del pecado? Pero no es así. Aún en la dilación, aún en el hecho de que Dios ha demorado la conclusión de todas las cosas e instaurar nuevamente ese reino que Él estableció allá en el Edén, ese paraíso en este mundo que ha de perdurar por toda la eternidad, Dios tiene un propósito. Y vamos a ver por qué. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no tarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón. O sea, Dios ha guardado hasta que no quede uno solo que haya recibido la invitación a formar parte de su reino. Y una vez que quede claro delante de todo el universo, delante de este mundo que fue creado por Dios, lo que el Señor ha hecho por salvarnos y que cada ser humano reciba esa invitación a aceptar a Jesús como Salvador personal, entonces Jesús va a venir a la tierra. Mateo 24:14, Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que esa es la razón. Piensa tú, si Cristo hubiera venido ya, ¿estarías salvo tú? ¿Estaría salva tu familia? Posiblemente hay personas en tu familia que todavía no han conocido de Jesús. Y somos nosotros los responsables de traerles el mensaje precioso del Evangelio y hacerles el llamado a aceptar a Jesús como Salvador personal antes que sea demasiado tarde. Por eso es que Dios ha retardado aparentemente su promesa y está esperando que cumplamos con nuestro deber para que finalmente su propósito se cumpla. Concluyo con esta cita del libro que estamos estudiando. Fueron las manos divinas y perfectas de Cristo las que le dieron la vida al primer hombre, y son las manos de Cristo
heridas y ensangrentadas, las que le conceden vida eterna a la humanidad. El hombre no solo fue creado, debe también ser recreado. Ambas creaciones son igualmente la obra de Cristo. Sí, fuimos creados a imagen de Dios, no nos quepa la menor duda. Pero el Señor puede recrearnos también a su imagen, sacándonos del pecado y ayudándonos a vivir una vida santa, una vida totalmente dedicada a su servicio. Muy pronto el Señor Jesús vendrá, muy pronto el Edén, que fue levantado de la tierra antes del diluvio y llevado al trono de Dios, regresará a la tierra. Podremos contemplar allí a Adán y Eva nuevamente y podremos disfrutar de todas aquellas maravillosas cosas que el Señor creó para la felicidad del hombre. Sé fiel a Dios, mantente en sus caminos para que esto pueda cumplirse en tu vida, así como en la mía, es mi deseo y oración. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en la próxima oportunidad. Estoy invitando a todos aquellos que están viendo este estudio a registrarse allí en mi canal. Eso va a ayudar a fortalecer mi ministerio. Usted puede suscribirse allí apretando el botón que aparece debajo a la izquierda de la pantalla y eso ayudará para que el ministerio pueda seguir extendiéndose, para que este mensaje pueda llegar a muchas personas más y así pueda cumplir con el propósito divino de predicar también el evangelio a toda criatura. Gracias por eso. El Señor les bendiga.